presten bastante atención no solo al tema, al contenido del tema, sino que a cómo llegamos a poder desarrollar el tema, ¿ok? Yo aquí ya doy por hecho que ustedes manejan en nivel básico el lenguaje de programación, que ya manejan en un nivel medio alto el paradigma de programación orientada a objetos y que son expertos en programación estructurada. Eso es lo que yo considero. Vamos a hablar, como ya sabíamos, lo que nos tocaba, el manejo de ficheros con Java. El manejo de archivos, la premisa es simple. Yo necesito información que no la quiero estar ingresando. Por ejemplo, voy a hacer un programa que me lleve las calificaciones de los estudiantes. Yo necesito empezar el programa y tras iniciar el programa, empezar a poner las notas. Pero como hemos estado trabajando, empiezo el programa, de ahí tengo que crear el alumno, hago todos mis alumnos y hasta después lo empiezo a usar. No, que hagamos un programa que haga tal cosa. Desde teclado estamos leyendo las cosas. No, necesitamos que la información esté persistente una vez apagado el programa, se mantenga ahí y que cuando inicie la aplicación me cargue esa data. Generalmente eso nosotros lo hacemos con base de datos. Uno, empieza la aplicación, me conecto a la base de datos y traigo esa información al programa. La empiezo a usar y cuando cambio algo, actualizo la base de datos. Antes de usar base de datos, lo que uno maneja son archivos. Generalmente uno pone archivos de texto, pero la extensión, se dan cuenta que le pueden poner la extensión que ustedes quieran, pero es manejo de archivos. Leo de un archivo y la información de ese archivo la coloco en mis objetos, ¿sí? Generalmente tengo arreglos y esos arreglos los voy llenando, los voy alimentando desde los ficheros. Es algo que todos deberíamos manejar y el acercamiento más fuerte que han tenido ustedes es cuando yo les pido que vean cómo utilizar programas con diferentes idiomas. Que arranque el programa y le diga al usuario, ¿cómo quieres ejecutar? ¿En inglés o en español? Si elige en español, que todos los rótulos se muestren en español. Y si elige en inglés, que todos los mensajes se muestren en inglés. Para eso, perdemos o rompemos esa mala práctica de empezar a codificar sin antes pensar. Porque tuve que haber pensado cuáles eran los diálogos y luego tuve que crear los archivos en español, el archivo en inglés y luego la manipulación de arreglos donde cargo todos los rótulos en un array y dependiendo de la posición del array, el rótulo que tengo que mostrar. Obviamente, prefiero manejar arreglos y variables que manejar idiomas. Si eligió español, escribo hola. Si eligió inglés, escribo hi. Si eligió español, hola, ¿cómo está? Si eligió inglés, how are you? No, o sea, eligió inglés, cargo este fichero. Arreglo en su posición tal, arreglo y así se va. Ya lo han visto, ya lo tienen, está el video. Y los que vienen de Progra 1 con el Master Obed o conmigo, pues lo tuvieron que haber manejado. Entonces, ustedes vienen, vengo. Es la primera vez que voy a manipular archivos. Hago esto. Abro un navegador, agarro un motor de búsqueda y escribo manipular archivos con Java. O, bueno, manipular archivos con Java, le doy enter y obtengo 259,000 resultados. Pero si yo lo hago en inglés, obtengo 6 millones de resultados. 5.741.000 es una diferencia considerable en cuanto a información a la que estoy teniendo acceso. Es importantísimo que ustedes y que yo sepamos hablar inglés. El lenguaje de programación está en inglés. Las referencias están en inglés. El manual de referencia, la documentación está en inglés. Salen primero en inglés. No tenemos que estar esperando a que alguien traduzca. Y mucho del tiempo que nosotros invertimos en encontrar una solución es precisamente porque en español tenemos que esperar a que alguien la coloque como debe de ser. Y en inglés es más fácil encontrarla porque hay más. Eso de entrada. Manipular archivos con Java, tengo mis resultados. Y muchas veces en el top están primero los que pagan.
no siempre el que da la información primero es el que mejor la disponga. Puede que sea más popular, puede aquí, puede que allá, pero no siempre es el mejor. En inglés, 6 millones. Vean la diferencia. Dejémonos de cosas. Si ustedes comienzan a ver, ¿sí? Yo, donde hubiese empezado, hubiese sido directamente en la documentación del fabricante. Me voy directamente a la documentación del fabricante y veo qué es lo que el fabricante tiene que decir. Entonces, hay una parte que se llama Java Tutorial y él aquí dice, leyendo, escribiendo y creando archivos. En esta página discute los detalles de leer, crear y escribir y abrir archivos. Bla, 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 y nos muestra todo esto y se empieza a desarrollar. Me empieza a desarrollar la teoría, como que fuera un manual, como si fuera un libro. Pero nosotros preferimos ver videos o leer en foros, Reddit, lo que sea, DeepJoker, lo que sea, por la información. La mejor manera de empezar es por acá. ¿Qué es lo que suele pasar? El lenguaje es muy técnico y muchas veces nos abrumamos. ¿Ok? Ya no, yo necesito algo más digerido, necesito alguna explicación más sencilla. La verdad es que la explicación es sencilla. Que no hemos llegado a ese nivel de abstracción es otra cosa. Entonces uno opta por buscar sitios web y luego se va a encontrar con esto, que hay, este archivo me lo muestra primero, pero es que es del 1 de septiembre del 2011. Este me lo muestra luego, pero es mucho más reciente. Obviamente, si mi versión del lenguaje es diferente, ¿sí? Mi versión es completamente diferente, van a haber cambios. Entonces, a mí me urge o me interesa ver la información más actualizada. ¿Cuál es el problema? Que la gente da por hecho que nosotros ya sabemos la base, que nosotros manejábamos esta versión y aquí solo me están actualizando la información. Entonces voy a agarrar esto, pueda que no le entienda todo, me voy a frustrar y me voy a buscar un video o mejor voy a copiar un código. Nos fascina buscar un código ya hecho sin que sepamos qué hace el código. Pero funciona, no lo toco. Y nos fascina hacer esto. No. Si no se había dado cuenta, mi estimada, mi estimado, tenemos que leer muchísimo y tenemos que estudiar bastante. Ya sabemos el concepto, para qué manejo un archivo, qué es lo que tengo que hacer. Ahora, cómo lo hago en el lenguaje es lo que tendría que ir a ver. Pero cómo lo hago, si ya me manejo la teoría, pues no debería ser complicado. Y es lo que vamos a ver ahora. Esta página de acá, Edureka, ¿sí? Vean, es esta de aquí, agarré la segunda, la que es más reciente. Edureka.co es un blog file handling in Java. File handling in Java, how to work with Java files. Cómo trabajar con archivos de Java. Me tiene este summary y me dice qué es la manipulación de archivos, qué es un stream, Java file methods, atributos y métodos, características de los objetos. ¿Por qué? Porque esto va a ser programación orientada a objetos. Y ese es otro problema que nosotros vamos a tener o que teníamos buscando información. Que nosotros estábamos acostumbrados a programación estructurada. Buscábamos la información y nos salía código orientado a objetos. ¿Y ahora? ¿Y esto por qué es así? Claro, tenía que especificar en qué estaba buscando. Y luego, File Operations in Java, operaciones de archivos en Java. Si me voy a la parte, ¿sí? De File Operation in Java, aquí tengo crear, obtener la información del archivo, escribir a un archivo y leer desde un archivo. Y me pone el código. Pero de nuevo, aquí dice, en este caso, para crear un archivo, usted puede utilizar el método create new file. Este método retorna verdadero si el archivo fue creado satisfactoriamente y falso si el archivo actualmente existe. Veamos un ejemplo de cómo crear un archivo en Java. Package file handling. Import the file class. Import java.input-output.file. Import the IOException class to handle errors. Manejo de excepciones. Public class create file. Public static void main. Try y catch. Manejo de excepciones. ¿Funciona esto? No llegó al catch. No funciona, muestro el error.
File, myObject es igual a new file, bla, bla, bla. Ok, me dan el ejemplo. Ustedes vienen, agarran el código, lo pegan, funciona. Ok, pero mi archivo se llama pereza.txt. Ah, aquí veo un nombre del archivo, aquí le voy a poner pereza.txt. Lo compila, no funciona. Y solo le cambiaron el nombre. Y ustedes, oh Dios, ¿y ahora? ¿Y qué pasa? Y aquí se va. Noten, por favor, la importancia de la teoría y la importancia del fundamento del paradigma. Vamos a utilizar el método. Es porque para manipular archivos hay una clase. Voy a utilizar el método create new file. Me retorna, claro, porque es una función y tiene un valor de retorno booleano. Entonces, cuando yo veo esto, paquete, no le paro bola. Es un ejemplo mío. Ellos crearon el paquete manipulación de archivo. Voy a crear mi proyecto manipulación de archivo. Luego vean qué estoy importando. The file class, la clase archivo. Manejo de excepciones, pues tiene que ir, es más, desde el momento en que yo importo esta, él automáticamente me va a importar el manejo de excepciones. Luego yo me voy acá, archivo, myObject, new file. Estoy instanciando la clase file en mi objeto del tipo file y estoy utilizando un constructor parametrizado. El constructor de file recibe algo. Luego aquí tengo el método create new file. Get name. Get name. Un getter, setter, getter. Si yo manejo la teoría, entiendo el código. Ese nivel es el que yo necesito que todos tengamos y que ustedes vayan más allá todavía. Si nosotros llegamos a este nivel, que leemos esto y lo entendemos, estamos hechas, estamos hechos, vamos de maravilla. Entonces, consecuencia lógica, vamos a ver la clase file. ¿En dónde? En el manual de referencia del fabricante. Clase file hereda de object e implementa las interfaces serializable y la plantilla comparable file. Una representación abstracta de nombres de rutas, de directorios y archivos. Sí, una representación de nombres de rutas, de archivos y directorios, perdón. Eso es lo que me hace file. Solo es la representación abstracta. Es el lugar donde voy a apuntar o donde voy a almacenar un archivo. No estoy diciendo que voy a escribir ni que voy a leer. Estoy diciendo voy a sujetar un archivo. Voy a hacer que mi código se pegue con un fichero de la máquina. Si empiezo a leer, luego veo los campos. Path separator char, separator char. Son static, no necesito instanciar un objeto para usarlos. Retornan string y carácter. Si me voy a los constructores, veo esto. File and string. Vean que el constructor tiene asimismo una parte file y tiene un string. O solo tiene un string, path name. O tiene dos strings. O tiene un objeto del tipo URI. ¿Ok? ¿Aló? ¿Tiene? ¿Aló? José, fíjese que no lo quiero sacar. Apague su micrófono. ¿Dónde estaba? Perdón. Ah, ya, ok. Vean que aquí estoy mandando un objeto del tipo file. ¿Cómo? Parámetro del constructor. Aquí estoy mandando un objeto del tipo URI. Yo quiero entender qué es esto, pues me voy al manual y veo que es la clase URI. Easy peasy, sencillo. ¿Bien? Ok. Puedo leer los métodos. Y aquí están los métodos. Puedo leer, puedo escribir, comparar, crear un nuevo archivo, crear una plantilla, crear un archivo, perdón, temporal, create file, sobrecargado. Tienen diferentes números de parámetros, polimorfismo, de borrar al salir, equals, existe, get absolute file, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo métodos estáticos, no necesito crear una instancia. Tengo métodos que necesitan el objeto, métodos propios para ayuda que él tiene
y métodos que ya han sido obsoletos o que ya están descartados o que han sido sustituidos de una versión de Java a otra versión. De nuevo, necesito que se fijen en cómo buscar información, ¿ok? Aquí muestro los métodos de instancia, tranquilo, aquí, ok. Vamos a la implementación. El alcance. Public, private, protected o no especifico un alcance. Ya les mostré una tabla que me decía las diferencias en cuanto a visibilidad dentro de la misma clase, dentro del mismo paquete, dentro de diferentes clases, dentro de diferentes paquetes. Palabra reservada, file. ¿Por qué? Porque voy a crear un objeto de la clase file. Por eso, sencillo, es el nombre de mi clase. La denominación nominal de mi objeto es la variable que yo voy a usar, es el objeto que estoy instanciando. El separador, palabra reservada new, y luego file, en este caso con el parámetro pathname, que es ruta con el nombre del fichero que manejará al que asociamos el objeto. Estamos utilizando este constructor de aquí. ¿Podemos utilizar más? Sí, hay otros. Y eso me recuerda a esta parte. En esta ocasión, este sitio web utilizó este ejemplo. Pero ustedes luego ven otro sitio web y ven que el otro ejemplo tiene un URI o tiene dos parámetros string. Y uno dice, ok, este tiene uno y aquel tiene dos. ¿Por qué? De verdad, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y empiezan a probar, copiar, pegar, modificar. Lo que me gusta de IntelliJ es que acuérdense que aquí me muestra el nombre del campo. No sé si se acuerdan que me muestra el nombre del campo de cómo se llama el parámetro que le estoy colocando. Entonces en IntelliJ sí me aparece el pathname, ya lo vamos a ver. Entonces, digamos que tenemos en raíz, en un sistema operativo de Microsoft Windows, cualquier versión, no me importa, el archivo contactos.txt. Entonces, import java input output.file, porque voy a necesitar la clase file. ¿Lo tengo que colocar? No. Cuando yo le dé file en este IDE, automáticamente él me lo va a completar. Si no estoy utilizando un IDE que me ayuda a escribir código, no me tengo que olvidar de colocarlo, ¿ok? Entonces, public class, manejando archivos. Public static void main string args, archivo, vean que no estoy poniendo un alcance, archivo igual a new file, y esto es lo que me gusta de Intelli. Me dice el constructor el pathname. Ah, ok, C2 contrapleca contactos.txt. ¿Por qué doble contrapleca? Porque contrapleca N es cambio de línea. Contrapleca comillas es colocar comillas. Contrapleca es colocar una pleca dentro de un literal. Y aquí lo que tengo es un literal. Si yo pongo C2 contrapleca contactos, va a pensar que estoy haciendo esto y me va a decir, contrapleca C, ¿qué es? ¿Por qué lo coloco así? Porque si yo tengo luego un folder, voy a tener que ponerle otros dos para separarlo. Y si usted viene de ver este ejemplo, acá no le pone la pleca. Y dice, ¿qué pasó? Que no me la acepta, no me lo está colocando. Pero esto es en raíz. Y si yo tengo una carpeta de proyecto, ¿cómo lo hago? Esa es la importancia de la teoría. Está entre comillas, es una cadena, es un literal. Tengo caracteres de escape, pues así los voy a utilizar. Y aquí creo el objeto archivo del tipo file asociado a un fichero en la raíz de mi disco llamado contactos.txt. Bingo, ya puedo ver el archivo desde mi programa. Magnífico, qué bien, pero ese es solo el inicio. Ahora tengo que escribir y o leer de este archivo. Entonces, tengo una referencia al archivo en pathname, pero file no manipula flujos de entrada y salida. Si no, yo tendría métodos aquí para escribir. Puedo saber si puedo leer y puedo escribir. If archivo.canWrite, porque miren que me regresa un booleano. Si puedo escribir, entonces empiezo a escribir y no hay ningún error. Si no puedo escribir, le notifico al usuario. Estimado usuario, no puedo escribir en ese archivo. Bien. Entonces, necesito objetos
de las clases de input-output. ¿Por qué? Porque son entrada y salida de flujo. Input stream y output stream. Si me voy a hacer una investigación, me doy cuenta que input stream y output stream tienen sus propias clases para stream de entrada y salida en objetos de la clase file. Lo tengo para tuberías, lo tengo para cualquier objeto, para filtro, para string buffer input stream, lo tengo, pero tiene el file input stream, ¿ok? Perfecto, magnífico. Voy a necesitar entonces más clases del paquete input-output. Digamos que yo tengo estos dos archivos. Este se llama plantas y este se llama plantas viejo. Lo que yo quiero hacer es copiar esta información acá para luego manipular esta y que esta me quede de respaldo. Por eso es que le puse plantas old, ¿ok? Eso es lo que yo tengo. Tengo dos archivos, una fuente y uno donde voy a copiar. Entonces, se importan algunas librerías dentro de IO para no importarlas todas. En primer lugar, file, porque voy a manipular archivos. File, input stream, porque quiero escribir en un archivo. Perdón, pues quiero leer en un archivo y quiero escribir. Entonces tengo output y tengo el input. Y manejo de excepciones de entrada y salida. ¿Ok? Tengo mis clases. Para no haberle dado io.asterisco, punto y coma, porque me va a traer más cosas. Me va a traer más cosas y no quiero que sea tan pesado. Public class, copiar archivo. Mi clase se llama copiar archivo. Public static void main. Voy a crear un objeto de la clase file input stream que se va a llamar origen. De momento lo declaro como nulo. ¿Por qué? Porque no he dicho todavía cuál va a ser el archivo que voy a usar. Entonces, para poder instanciarlo, ocupo llamar al constructor y si yo me voy a ver file input stream, necesito pasarle el archivo al que yo quiero hacer el input. Por eso es que todo, o sea, lo empiezo a declarar, pero no lo he instanciado. ¿Ok? Esto ya lo vimos, que lo puedo hacer en dos partes. Nada me digan que no, claro que lo vimos. Luego hago lo mismo con destino, un archivo de origen, un archivo del destino. De uno voy a leer, en el otro voy a escribir. ¿Sí? ¿Ok? Luego defino un string que se llama path y se llama C2.ejemplo. ¿Ok? C2.ejemplo. Esa es la carpeta en la que yo estoy. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque miren que ahora voy a usar otro constructor. En este otro constructor, yo le pongo el path, ¿sí? Y le pongo el nombre del archivo. Eso es lo que hago. A parent path name string and a child path name string. Le voy a mandar el padre, que va a ser el directorio, y luego del directorio le voy a mandar el archivo. Ahora digo file F1, el objeto F1, ¿sí? Del tipo archivo, que está en esta dirección, C2 puntos, contrapleca, ejemplo, y se llama plantas.txt. El child, el parent, el child, el path, el child. Y F2, que va a ser plantas old, ¿sí? Luego hago un try por manejo de excepciones y aquí está el catch. Finalmente, cuando todo termina y luego hago otro try. Este finally va después de esto. Try, catch, finally, manejo de excepciones. Int C, declaro una variable tipo C, ¿ok? Origen, este de aquí. Ahora sí voy a crear una instancia. Nuevo file input string F1. Ya tengo el objeto del tipo file. Ya se lo puedo pasar como parámetro para el constructor. Destino, new, file output string, F2. En el origen, en el que voy a leer, destino, en el que voy a escribir. File in, voy a leer de él. File out, voy a ir a poner a él. Mientras C sea igual a origen.read distinto de -1, mientras pueda seguir leyendo de origen, ¿sí? Mientras pueda seguir leyendo de origen, destino.write
a nivel de byte C. Esta es una conversión implícita, ¿se acuerdan? Estoy haciéndole el cambio de entero a byte. Estoy escribiendo a nivel de bytes. Estoy copiando el código binario del archivo. Eso es lo que hago. Abro uno y lo cierro. Mientras tenga cosas que leer, cópielas. Y me copia el binario porque es código binario lo que yo tengo. Lo intenté. Si llegó a haber algún error, system.out.println, flujos más, error, mensaje de error del sistema. ¿Cuál fue el error que me dio? Cuando esto termina, finalmente intento esto, cerrar los archivos. Nunca se nos olvide cerrar los archivos. De verdad, no se nos olvide. Cierro los archivos. Si tuve algún problema, pues mando este mensaje de error, que los archivos no se pudieron cerrar. Nuevo para ustedes acá, todo, porque no habíamos manejado archivos antes. Que no tenga que ver con archivos, el manejo de excepciones. Nuevo en Java. Se supone que en C++ pues ya lo manejábamos. ¿Okay? Aquí nos vamos. Esto es lo que yo tengo. Funciona y funciona muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Resulta poco práctico trabajar con flujos de bytes. Aquí yo tenía los archivos, pero yo no se los estoy mostrando al usuario. Lo leí de un lado y lo escribí en el otro. Hagan la prueba, creen un TXT, pongan la información, creen otro TXT, copian, pegan, sustituyan el nombre de los archivos y van a ver que funciona. Pero yo no estoy viendo en el monitor lo que leí, ¿ok? Es mejor diferenciar lo que se lee utilizando algún tipo primitivo. Para ello, vamos a utilizar las clases Data Input Stream, que deriva de Filter Input Stream, y Data Output Stream, que deriva de Filter Output Stream. Data Input Stream posee los métodos leer entero, leer doble, leer UTF. Y también están los filtros output, que es escribir entero, escribir doble, escribir UTF. Para leer un archivo a partir de un buffer, tengo entrada. Data Input Stream es la clase. Me voy a ver el manual, ¿sí? Voy a ver el constructor nuevo Data Input Stream, pero va a decir que Data Input Stream, ¿sí? Es una instancia de Buffered Input Stream, que es una instancia de File Input Stream al que le estoy mandando mi fichero. Ya lo hemos hecho cuando creamos el escáner entrada new y dentro del objeto creamos otra instancia. Ya lo hemos hecho, ¿sí? Es así para poder usarlo. Esa jerarquía así funciona para poder usarla. Entonces, vean esto. Java Input, Buffered Output Stream, Data Output Stream, File Output Stream, Input Output Exception. Garabitas. String día igual 1 de septiembre. String path igual, dos puntos, ejemplo, contrapleca, contrapleca. Data output stream, object file igual null. Offset file es igual a este ejemplo de acá. O sea, ya esta parte ya se las mostré. Y vean, lo que me pide es el nombre del fichero con todo y la ruta. ¿Sí? Si tiene otro constructor donde le pase el path y luego le ponga sep.txt, se los dejo. Ahora vean esto. Yo había creado un string. Ahora le digo obfl.write día. Le mando a escribir el día. Luego digo un cambio de línea en UTF. ¿Ok? De in igual a, desde hora igual a 0, hora menor 24, hora más, presión y temperatura. Aquí tengo dos funciones para crear presión y temperatura de manera aleatoria. Lo que me interesa acá es que estoy escribiendo como entero la hora, estoy escribiendo como doble la presión y estoy escribiendo como doble la temperatura. Si no tuve ningún problema, cierro los archivos. Si sí tuve algún problema, manejo de excepciones. ¿Ok? Eso es. No hay ningún problema. Creo el objeto Data Output Stream asociado a un archivo
y empiezo a escribir directamente en él. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Estoy escribiendo en UTF. Si no tengo la codificación, voy a revisar el archivo y lo que voy a ver es esto. Yo no le voy a entender. De verdad que no le voy a entender. Pero si yo creo un programa y yo sé que es cada línea, la voy a poder recuperar. Si ustedes se fijan, hay unas arrobas ahí estratégicamente colocadas, hay unas tabulaciones estratégicamente colocadas. Eso es manejándolo a UTF. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a leer, tengo el data input, end of file exception, file input stream, input output exception. Public static void main, tengo un string que se llama día, tengo un doble que se llama temperatura máxima, que es -11, file input stream, que es F, data input stream, OBFL, F es igual a new file input stream, y luego OBFL es igual a new data input stream F. Los pongo aquí para que veamos esto. Data input stream agarra un buffer de input stream, que es un file input stream, ¿ok? Lo único que hice es que me salté los pasos y creé primero esta división acá para luego mandársela. ¿Ven? Data input stream, aquí se va. OBFL, data input string F, F está acá. Lo hice por separado. ¡Hey, ingeniero! Pero falta el buffer de input stream. Acuérdense lo que vimos de polimorfismo. Si heredan, también son. Por eso es que ustedes van a ver que en algunos ejemplos yo les pongo escáner igual entrada, new, y les pongo un montón, y ustedes se van de un solo al último y dicen, pero me funciona. Era por la parte de polimorfismo, que aquí es donde ya hace sentido que lo coloque o no lo coloque. Entonces vean qué es lo que estoy haciendo. Primero, estoy creando los archivos. Si todo está bien, magnífico, sigo. Si está mal, me salgo. Si crear los archivos estaba bien, perdón, si leer el archivo estaba bien, ahora miren lo que hago. Declaro una variable hora, declaro más, declaro dos dobles y digo día es igual a OBFL read UTF system.out.println día. Luego, mientras más, o sea, mientras sea cierto, vean, mientras sea cierto, hora es igual a lea entero, presión es igual a lea doble, temperatura es igual a lea doble. Las mando a escribir y luego calculo un MXT acá, ¿sí? Es igual a mat, la función matemática, máximo de entre estos dos. Eso es lo que estoy haciendo. Si esto funciona, salgo. Luego, finalmente, lo cierro y al final muestro la temperatura máxima. Esta es la salida. Esto que está acá, yo ya le dije, aquí tengo un string UTF. Luego tengo temperatura y presión, o presión y temperatura. Temperatura y presión, y me lo va comparando. Y al final me muestra el mayor. Y eso es lo que acaba de hacer. ¿Ven? Eso es lo que acaba de hacer. ¿Cuál es el problema? Esto me lo tira en notación científica. Esto me lo está tirando a saber en qué. Yo le dije que era un entero, pero, o sea, ¿qué pasó? Eran números del 1 al 24. ¿Qué me estás devolviendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Tengo que revisar la codificación que tengo. Al final, fin de lectura del archivo, temperatura máxima, infinity. ¿Por qué? Porque estos números son demasiado grandes. Entonces él me muestra un infinity. Eso es lo que hace acá. Float, convierto a float el MXT y lo convertí en float. Le hubiera puesto un doble para ver si me lo mostraba. ¿Por qué? Porque estos son dobles. De nuevo, cosas nuevas. Esto de aquí, que es un infinity en Java, y la parte de codificación y formato. Algo que tenemos que ver. Pero el código funciona. La lógica funciona. Me conecto al archivo, lo abro, leo la información está en el buffer y del buffer la meto en una variable. La manipulo y al final cierro el archivo. Genial. Vamos bien. ¿Hay una manera más sencilla? Claro que sí. Por Dios, tenía que haber una manera más sencilla. Ingeniero, pero ¿por qué si hay una manera más sencilla le dimos tanta vuelta? Porque acuérdense que yo le estoy diciendo, usted va a ir a buscar en internet.
Y esto es lo que se va a encontrar. Aprenda a interpretarlo, aprenda a leerlo. Usted puede, en el nivel en que usted está, puede hacer cosas grandiosas. Solo necesita aterrizar y verlas con claridad. Que no le gane el miedo, que no le gane la inseguridad. Por algo ya llegaron hasta aquí. Por algo ya estamos viendo este tema. Porque ustedes pueden. Ok. Existen las clases Print Writer y File Writer que nos permiten utilizar el print line en un objeto. Vean, objeto.println. ¿Se acuerdan que ustedes le hacen system.out.println? Ok, en un objeto voy a usar ese println y me interesa que ese objeto sea un archivo. Entonces voy a buscar la clase PrintWriter y la clase FileWriter. Y tengo esto. Aquí les dejo el código. Siempre les pongo los códigos. Cuando termine de grabar y lo cierre, les voy a poner las URL. Entonces vean. Java, mejor veámoslo con la línea. Java input output punto asterisco. Me vale. No me voy a estar poniendo a pensar si está un FileWriter, un PrintWriter. No. Estoy viendo que todas vienen de IO. Entonces, importo todo. Lo importo todo. Escribir ficheros. FileWriter, fichero. PrintWriter, PW. Empiezo, inicio, intento. Fichero es igual a new FileWriter, ejemplo prueba.txt. PW es igual a nuevo PrintWriter, fichero. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy asociando un fichero a un objeto que sí tenga la capacidad de escribir. Vean que no solo es file, es FileWriter. Y ese FileWriter se lo tengo que mandar al PrintWriter. Por eso es que PW es PrintWriter y le mando el fichero. Simple y sencillamente, pw.println o print sin el ln para no hacer cambio de línea y lo que yo quiera. Aquí hago un for desde 1 hasta, perdón, desde 0 hasta 9, que me escriba y cambie de línea la palabra línea, un espacio y el centinela. ¡Bingo! He mandado a escribir de manera muy sencilla las variables que yo quiero en la codificación que yo necesito. Para leerlo entonces va a ser más fácil utilizando este mismo método incluso. O habrá otra manera que no se llame PrintWriter, sino que se llame PrintReader. ¿Existirá? ¿No existirá? Eso yo a ustedes se los dejo. En esta URL que les voy a pasar está el código para leer desde el fichero a nuestras variables.